análisis de laboratorio que vimos nosotros, ¿sí? Cuando vimos taxonomía, yo les he mostrado algún análisis que, bueno, que un análisis de viejito que está en el libro de los suelos del NOAA, ¿sí? Yo les comenté también que esto pueden tomarlo de la página de internet del INTA. Ahí está dentro de recursos naturales, está la parte del suelo y ahí tienen todos los análisis de laboratorio de los suelos de la provincia, ¿sí? Para que se ejerciten ustedes. Incluso en los prácticos nuestros también tienen varios análisis de laboratorios descritos también, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros para interpretar el análisis? Primero vemos las secuencias de horizontes que tiene el suelo, ¿sí? Este es un suelo bastante incipiente, por las texturas que tiene, probablemente sea un suelo antisol, ¿sí? Si buscamos el suelo Rivadavia ahí en la página esta que le digo, el INTA, a ver cómo está clasificado. Rivadavia no, está clasificado como una plustol, ¿sí? Una plustol arídica, como un suelo del orden molisol. ¿Cómo hacemos entonces para clasificarlo? Tenemos que ver todas las propiedades del horizonte superficial a ver si coinciden con las de un horizonte mólico, ¿sí? Bueno, tenemos entonces la secuencia de horizontes, los espesores que tienen, eso es justamente para clasificarlos taxonómicamente, los valores de pH. ¿Cuál será la importancia de determinar el pH de un suelo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué será interesante o importante determinar o ver a ver cuáles son los valores de pH que tiene el suelo? Recuerden cuando vimos pH, ¿sí? ¿Qué propiedad de una de todas, de las más importantes que está relacionada con eh, La disponibilidad de nutrientes, profe. claro, esa es una de las más importantes, ¿sí? Sobre todo para los vegetales, ¿sí? Cuando veíamos las clases de físico-química, ¿sí? A ver si puedo abrir el PowerPoint. Justamente, una de las propiedades más importantes de la determinación del pH era eso, ¿sí? Relacionarlo con la disponibilidad de nutrientes. Dijimos que los macroelementos estaban más disponibles a pH entre 6,5 y 7,5, ¿sí? La actividad de los hongos y de las bacterias también, ¿sí? Si nos vamos a pH muy ácidos, lo prefieren los hongos, y si nos vamos a pH básicos, lo prefieren las bacterias. ¿Mm? ¿Están viéndonos así en la pantalla? Sí, profe. Fíjense que el calcio y magnesio, justamente, la mayor disponibilidad justamente también en eso, ¿sí? En ese rango. Entre 6,5 y 7,5, menos de eso, no hay tanto calcio porque nos vamos a un medio ácido y en los medios ácidos son lavados generalmente el calcio y el magnesio. Y en los medios muy básicos sí hay abundancia de calcio y magnesio, pero ¿qué pasa? También hay fósforo. Entonces forma compuestos insolubles con el fósforo, ¿sí? Fosfato de calcio. Y bueno, el fósforo también, a medios muy ácidos se forma fosfato de aluminio, de hierro, y a medios muy básicos forma el fosfato de calcio, por lo tanto tampoco está muy disponible, ¿sí? El hierro también es otro micronutriente, molibdeno, fíjense que prefiere o está más disponible, mejor dicho, a pHs básicos. Y cobre, boro y zinc, en realidad pH entre 6,5 y 7,5, ¿sí? Micronutriente. Y bueno, ¿qué otra importancia le podemos dar al pH? Muchos cultivos se van a desarrollar a determinados pH y otros no, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los agrónomos les puede interesar. Fíjense cómo son nosotros teníamos los valorcitos de pH para la provincia. Fíjense que son casi todos cercanos a la neutralidad, en realidad no tenemos pHs en realidad ácidos, ¿sí? Salvo en algunas zonas donde pudiera haber un poquito más de precipitaciones, pero tampoco son ácidos. ¿Mm?
sí tienden a ser básicos o alcalinos en función de qué tendremos que tener en el suelo en demasía para tener un suelo con un pH alcalino. ¿Qué piensan ustedes? ¿Sales de qué tienen que haber en el suelo? Volvamos a la primera diapositiva que vimos en donde vimos pH. Fíjense, para suelos con pH entre 7 y 8 hay una buena disponibilidad de calcio. ¿Por qué? Porque generalmente hay sales de calcio, ¿sí? Si tenemos carbonato de calcio, los pH están alrededor de 8, ¿sí? Tenemos suelos de zonas áridas, suelos salinos, suelos alcalinos, y empiezan a haber ya suelos alcalinos. A partir de un pH de 8,5 ya empiezan a haber suelos netamente alcalinos, ¿sí? Por ejemplo, molisoles, alfisoles, aridisoles que tienen, ¿qué es lo que habrá en demasía en ese suelo o en grandes concentraciones? ¿Qué cation habrá? ¿Están viendo en la pantalla o no? Sí, profe, el sodio. El sodio, profe. Exactamente, cuando hay sodio, entonces ahí ya se nos va por encima de 8,5. ¿Y por qué es un problema el sodio? Porque justamente al estar absorbido en grandes cantidades a los coloides, produce la dispersión justamente de los coloides. eh, ¿Y qué pasa cuando produce la dispersión de esos coloides? Lo que van a hacer es transformar ese suelo en un suelo mucho más denso. ¿Por qué? Porque al estar dispersos los coloides tapan la macroporosidad, ¿sí? Y al tapar la macroporosidad, ¿qué es lo que aumenta en el suelo? ¿Qué propiedad física? La ¿Cuáles son densidad. las propiedades? ¿Cómo? La densidad aparente. Exactamente, aumenta la densidad aparente. Entonces, este cuadrito de suelos normales, salinos sódicos, tienen que tenerlo siempre presente, ¿sí? Para los valores de suelo salino mayor de 4 milimoles, para los de sódico mayor de 15% de sodio de intercambio. ¿Entienden cuál es el concepto del sodio de intercambio? ¿Dónde está absorbido este sodio? O mejor dicho, que este sodio está absorbido a los coloides. Es importante que ¿Cómo, tengan esos profe? conceptos. ¿Cómo? ¿Cómo? Claro, es ¿Cuál es? importante que tengan esos conceptos, ¿sí? De salinidad y de sodicidad. ¿Dónde están las sales del suelo y dónde está el sodio? ¿Sí? Las sales del suelo están en la solución del suelo. Pero ¿qué pasa? Las sales van a estar disociadas en cationes y aniones. Estos van a estar absorbidos de los coloides en función de que tengan cargas positivas o negativas. ¿Mm? Si tienen cargas negativas, van a absorber cationes que tienen cargas positivas. Entre ellos está el sodio. Cuando tenemos más de un 15% de sodio, ¿sí? De todos los cationes absorbidos, quiere decir que tenemos un alto porcentaje de sodio de intercambio, por lo tanto el suelo va a ser alcalino. También se puede determinar la concentración de sodio en la solución con la relación de absorción de sodio, ¿sí? Esto lo van a ver con un poquito más de detalle el año que viene. Pero lo importante por ahora es que tengan el concepto de qué es lo que está absorbido el coloide y qué está en la solución. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Entonces es importante que ustedes este cuadrito que hemos visto al principio de año, que lo tengan presente, porque lo van a necesitar todo el curso de la materia, ¿sí? Hemos visto que llegamos hasta la última clase, vemos las clasificaciones utilitarias y retomamos estos conceptos de salinidad y sodicidad. ¿Por qué? Porque es importante tener presente cuáles son las condiciones de ese suelo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos un pH mayor a 8,5, ya apuntamos a que es un suelo sódico. ¿Por qué no le apuntamos al salino sódico o lo dejamos de lado? Porque por lo general los salinos sódicos tienen pH menores a 8,5, ¿sí? El único que tiene mayor a 8,5 es el sódico.
¿Está bien? Entonces, volvamos otra vez al análisis de laboratorio que estábamos viendo, al principio. Nos fijamos en el valor del pH. Fíjense, los primeros horizontes o el horizonte superficial tiene un valor de 7. El otro tiene 8,2, 8,6, ya este es mayor de 8,5, ¿sí? Tenemos 8,9, 8,8 y 8,6. Todos estos son mayores a 8,5, que es lo que nos podrá estar indicando que tenemos porcentaje de sodio de intercambio por encima del 15%. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Más o menos siguen lo que vamos hablando, chicos, ¿o no? Yo me perdí en la última parte, disculpe, profe. Bueno, no importa. Eh, a ver, nosotros estamos así tratando de interpretar los análisis de laboratorio, ¿sí? Entre los análisis, en los datos del análisis de laboratorio, ¿qué es lo primero que tenemos? Ya mencionamos la secuencia de horizontes, mencionamos los espesores que tiene cada horizonte, o sea, qué profundidad nos ubicamos. Y después tenemos el dato de pH. Fíjense que los primeros datos de pH son 7, 8, 2, y el tercer horizonte, el C3, C2, ya va desde los 28 a los 53 centímetros, tiene un pH de 8,6. ¿Lo ven aquí en la pantalla o no? Sí, se ve. Sí, profe. Entonces, todos estos pH por encima de 8,5 ya nos están ya dando una alerta. ¿Qué quiere decir esa alerta? Quiere decir que esos pH por encima de 8,5 pueden indicar que hay una alta concentración de sodio. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Bien. En este caso no tenemos determinado el porcentaje de sodio de intercambio, pero ustedes saben cómo hacerlo. ¿Cómo lo hacen? Volvemos a los valorcitos de Hissing. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuáles eran los valores de Hissing? Veamos, busquemos a ver cuáles son los valorcitos de Hissing. Los valores de Hissing son el valor S, que es la suma de los cationes de cambio, en centimol carga por kilogramo. Bien, aquí en el chat nos dice, ¿sí? Sacamos la concentración de sodio sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100, ¿sí? Repasemos un poquito los valores de Hissing. El valor S, que es la suma de los cationes básicos, H es la suma de los cationes que producen acidez, todo en centimol carga por kilogramo. La capacidad de intercambio catiónico es la suma de S más H, ¿sí? También podemos sacarlo en porcentaje. El porcentaje es la saturación en base, que es el valor de los cationes básicos sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100, o la acidez sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100 en la insaturación, o podemos determinar la saturación con cualquier catión. ¿Sí? Esto es nada más que, como dice la compañera, una reglita de tres simples. ¿Sí? Si yo tengo que la capacidad de intercambio catiónico o el valor T es el 100%, lo que yo tengo de calcio va a ser X, o de sodio, o de potasio, o lo que a mí me interese. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe. Bien. Entonces, volviendo otra vez al análisis de laboratorio, eh,
Estos valores de pH alto ya me están indicando que puede haber un PSI alto. Entonces, ¿cómo hacen para calcularlo? Si no tienen calculado el PSI, lo hacen ustedes. Tienen la concentración de sodio sobre la capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? Por 100. Seguramente aquí tienen 1,8 sobre 21 por 100 le va a dar cerca de 15. Fíjense ustedes, háganlo a ver. Sodio 1,8. 1,8 sobre 21 por 100 le va a dar cerca de un 15% o no. No, no. No, mucho menos, ¿verdad? 8%. 8%. Entonces, este todavía no es sódico, a pesar que tiene un valor de 8,6, no es sódico. Este que tiene 7 sobre 23 por 100, este sí le va a dar mayor al 15%. Este otro también, el C3, el C4 y el C5 le van a dar sódicos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si tiene este horizonte sódico? ¿Qué diría un ingeniero agrónomo? Diría, yo aquí en este suelo voy a tener problemas, porque a partir de los 50 centímetros tengo una alta concentración de sodio absorbido al coloide que me va a empezar a dispersar las partículas del suelo y me lo va a transformar, si es que no está transformado ya, en un suelo de un drenaje muy impedido, ¿sí? Un drenaje, ¿cómo es que se dice el drenaje? Cuando está, no es excesivamente drenado, sino al revés, sería imperfectamente drenado, ¿sí? Si nos fijamos, por ejemplo, el C3, ¿qué dice el drenaje? No lo describe, ¿no? ¿Sí? Bueno, no describe el drenaje aquí. Eso está en la parte de arriba de la ficha dafológica, ¿sí? Pero fíjense que aquí dice masivo. Ya el C3 dice masivo, el C4 masivo y el C5 masivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene estructura. ¿Sí? Y al no tener estructura no permite el paso del agua. Entonces, ¿qué va a hacer un suelo? Primero se le va a inundar cuando penetre el agua en el suelo. A partir de los 50 centímetros se va a empezar a saturar hacia arriba. Segundo, tiene una alta concentración de sodio. O sea, primero va a modificar todas las propiedades físicas, ¿sí? Sobre todo la densidad aparente, a partir de los 50 centímetros. Segundo, va a tener mal drenaje de ahí para arriba. Tercero, tiene una alta concentración de sodio que es muchas veces tóxico para los vegetales, ¿sí? Este, aparte de ser un suelo sódico, también es un suelo salino. ¿Qué problema tendremos si es un suelo salino con el tema de los vegetales? ¿Qué pasará con el agua del suelo? ¿Podrán tomar los vegetales el agua del suelo? No, Bien, profe. exactamente. Entonces, también tenemos un problema que no puede tomar agua del suelo, ¿sí? Y a su vez, si nosotros tenemos un pH alcalino, porque ya es mayor a 8,5, ¿qué pasa con los nutrientes? ¿Qué pasará con los nutrientes? ¿Podremos tomar algunos nutrientes? Fíjense, por ejemplo, el boro va a estar en poca disponibilidad, el zinc también, ¿sí? El hierro también. Podremos tener, por ejemplo, clorosis por hierro, ¿sí? Por la deficiencia de hierro en algunos vegetales. Bueno, entonces eso es desde el punto de vista, por ejemplo, agronómico, ¿sí? ¿Qué pasa si ustedes quieren hacer, por ejemplo, un relleno sanitario sobre este suelo? Desde ya estamos viendo que es un suelo salino. Nosotros nos vamos al valor de conductividad eléctrica. Estos horizontes a los 50 centímetros tienen 11 milimos por centímetro, 17 y 24. Cuando un suelo era salino. Volvamos al cuadrito que vimos al principio del curso. Cuando un suelo era salino, ¿qué conductividad eléctrica tenía que tener? Mayor a 4. Bien, mayor a 4. Otra vez el cuadrito este que vimos cuando vimos el proceso. Entonces, a partir de ahí es salino. ¿Qué pasa si el suelo es salino? Tenemos problemas de, puede haber corrosión, por ejemplo, si utilizamos algo metálico, o puede haber también corrosión de alguna membrana, si es que nosotros colocamos algunas que sean sensibles.
Por otro lado, al ser un suelo sódico, bueno, sí no va a permitir el drenaje, pero puede ocurrir en superficie, por ejemplo, los lixiviados de ese relleno sanitario, tenemos que tener en cuenta eso también. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que al tener un alto PSI, se ha adensado el suelo, entonces ocurre en superficie, ¿sí? Se van juntando los lixiviados de eso. Entonces, empezando por el pH, comenzamos a diagnosticar cuál es la característica de ese suelo. Después la conductividad eléctrica para saber cómo es la salinidad de ese suelo, ¿sí? ¿Qué horizontes son salinos y cuáles no? Por lo general lo que se hace es una interpretación del horizonte superficial y también no se dejan de interpretar los profundos, ¿sí? Se ve a ver qué es lo que pasa en profundidad. Bien, entonces hemos visto también la conductividad eléctrica. En el caso, otra vez volvemos a la interpretación agronómica. ¿Qué nos interesa? La materia orgánica. Aquí no está calculada, pero nosotros podemos calcularla. ¿Cómo hacíamos para determinar la materia orgánica? ¿Qué es lo que multiplicamos? El valor de carbono Era orgánico por cuánto? Por carbono orgánico. 1,7 o por 2, ¿sí? Sí. Entonces les interesa mucho esto, sobre todo, por ejemplo, lo que ven la fertilidad del suelo y sobre todo la materia orgánica del horizonte superficial. Si multiplicamos 2,8 por 1,7 o por 2, también pueden hacerlo por 2, en los libros nuevos dicen por 2. Vamos a tener el valor de la materia orgánica que va a ser más de 4, incluso puede llegar hasta 5. Fíjense por qué está determinado como mólico, ¿sí? A pesar de que el espesor yo no sé si dará, pero bueno, capaz que toman un poquito más de espesor. ¿Me permiten un ratito, chicos, de probar el micrófono? Perdón, ¿no? Perdón, disculpen entonces. Estábamos interpretando ahora los datos de la materia orgánica. Fíjense que dijimos que tiene un 5%, ¿sí? Estaría bien provisto. Dijimos que para interpretar la materia orgánica, un valor de 2% era un valor medio para nuestro suelo, y a partir de allí, si era mayor, estaba bien provisto, si no, estaba poco provisto. Sobre todo les interesa, como decíamos, el horizonte superficial. Pero también no podemos dejar de lado las otras características del suelo que hemos visto, ¿sí? De pH, de salinidad del suelo, ¿sí? O la conductividad eléctrica. ¿Mm? Y entonces, a pesar de que está bien provisto en materia orgánica, tenemos también los otros problemas anteriores, salinidad y sodicidad. Los valores de la relación carbono-nitrógeno. Ustedes saben que el análisis de laboratorio le da como dato el carbono y el nitrógeno, ¿sí? O si no le da el nitrógeno, lo pueden calcular. Dividen la materia orgánica en 5 partes, ¿sí? Materia orgánica dividido 20 y la quinta parte es de nitrógeno total. Bien, entonces la relación carbono-nitrógeno, ¿qué nos indicaba? Recuerden que habían visto ustedes una tablita cuando vieron la parte de materia orgánica. ¿Qué les mostraba esa tablita? ¿Cómo debía ser la
la relación carbono-nitrógeno. ¿Cómo hacen ustedes para interpretar esa relación carbono-nitrógeno? ¿Están viendo en la pantalla? Sí, profe. Bueno, todas estas son cositas que tienen que tenerlo presente en la cabeza, tienen que tratar de estudiar estos valorcitos, ¿sí? Cuando tenemos valor entre 10 y 12, quiere decir que hay una relación en equilibrio, ¿sí? Que hay una buena relación entre cantidad de carbono y de nitrógeno. Estamos hablando siempre del humus del suelo, porque pueden también tener los datos de los residuos vegetales, que son otra cosa, son diferentes. Nosotros en el análisis de laboratorio, ¿qué es lo que nos interesa? Tenemos el valor de la materia orgánica del suelo, que va a ser el humus del suelo, ¿sí? La cantidad de humus que hay en ese horizonte. ¿Mm? Eso lo obtenemos a partir del carbono orgánico, que es el dato que nos da el análisis de laboratorio, ¿sí? Pero siempre hablamos del humus que hay presente en el horizonte A, en el C1, C2, C3, C4, C5. ¿Sí? Se entiende que es el humus que está unido a la parte mineral, a las arcillas, a la arena y al limo. ¿Sí? No estamos hablando de horizontes orgánicos, estamos hablando de horizontes minerales. ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces una vez que tenemos ese valor, lo comparamos con esta tabla. ¿Qué nos dice esta tabla? Que si la relación va entre 10 y 12, tenemos un equilibrio. Si es menor a 10, o en todo caso menor a 8, que es lo que dicen la mayoría de los libros, ¿qué es lo que se está produciendo? Una mineralización. Se está transformando el humus del suelo en sustancias minerales, como son dióxido de carbono, como son amoníaco, como son sulfatos, como es agua, ¿sí? Son todas sustancias minerales. Y si tenemos mayor a 12, quiere decir que se está conservando ese humus en el suelo, cada vez se va agregando más. Van a ser suelos prístinos de zonas donde hay mucho aporte vegetal, ¿sí? Bien, entonces nosotros lo que nos interesa es que por lo menos esté en equilibrio, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, a los ingenieros agrónomos. Entonces, volviendo otra vez al análisis de laboratorio, nos interesa interpretar la materia orgánica de ese horizonte superficial, ¿sí? También la relación carbono-nitrógeno. 3,9 quiere decir que está tendiendo a juntar este humo en ese horizonte. ¿Se entiende de qué hablamos? ¿Se entiende o no? A ver, volvamos otra vez entonces. A ver, nosotros teníamos los valorcitos de relación carbono-nitrógeno. Como decíamos, si teníamos un valor entre 10 y 12, estábamos en equilibrio, ¿sí? No había ni mineralización ni inmovilización. Si nosotros tenemos valores menores a 8 o a 10, quiere decir que hay excesiva mineralización, se transforma en sales, el humo del suelo. Y si tenemos valores mayores a 12, quiere decir que se va a conservar el humo ese en el suelo y cada vez se va a ir agregando más. Pero ¿qué pasa? También eso no es bueno para los agrónomos. ¿Por qué? Porque quiere decir que de alguna manera no está cediendo el nitrato que es importante para el crecimiento de los vegetales. Entonces, nosotros necesitamos que haya una relación entre 10 y 12. ¿Sí? Volviendo otra vez al análisis de laboratorio.
Entonces, si nosotros tenemos un valor de 13,9, ¿qué quiere decir? Hay tendencia a la humificación, o sea, a la conservación de ese humo en ese suelo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque probablemente, bueno, no sé, sea una zona que tiene este aporte de materia orgánica, pero no hay pérdida de nitrógeno. Probablemente sea encharcado, ¿sí? Tenga problemas de saturación de agua, entonces se conserva ahí la materia orgánica. ¿Se entiende eso o no? No hay mucha liberación de nitrógeno en forma de nitrato para los vegetales. Aunque si nosotros vemos el porcentaje de nitrógeno, tenemos un valor de 0,2. ¿Qué es lo que nos indica ese valor de 0,2? ¿Cuánto era un valorcito promedio de nitrógeno en el suelo? Vamos a ver la interpretación de análisis. Veamos a ver. Interpretación de análisis del suelo. Ustedes en el trabajito práctico tienen esta tabla. ¿Se ubican o no? Profe, dejó de compartir pantalla. A ver, busquen esta tablita, ¿la tienen en el análisis de laboratorio? Sí, sí. Práctico de análisis, ustedes lo tienen, ¿sí? Fíjense que aquí le van a decir cuáles son valores medios, por ejemplo, ¿qué estamos viendo nosotros? De nitrógeno, ¿no? ¿Así? Fíjense, aquí le dice el nitrógeno total. Tabaco y otro cultivo. Otro cultivo le dice que una buena relación, parece que no estamos compartiendo, Sí se ve, profe. una buena relación le dice para otro cultivo entre 0,12 y 0,2. Estos son los valores medios que otra vez ustedes tienen que estudiarlos, tenerlos presentes en la cabeza para poder interpretar el análisis. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Sí, Entonces, profe. cuando tenemos estos valorcitos, quiere decir que el suelo está bien provisto. Si nosotros tenemos valores mucho menores a esto, tenemos una provisión muy mala de nitrógeno. Los vegetales no se van a desarrollar porque no tienen el elemento este para desarrollarse, nitrógeno. Y si tenemos más que eso, bueno, ya la relación es muy buena o la cantidad es muy buena y bueno, va a estar seguramente muy bien provisto. ¿Cuánto tenemos nosotros en nuestro análisis de laboratorio? Nosotros tenemos de nitrógeno tenemos 0,2. ¿Qué querrá decir eso? ¿Está bien provisto, poco provisto, mal provisto? ¿Qué piensan ustedes? En el horizonte superficial. ¿Regular? Tenemos 0,2. Buena cantidad. Muy Exactamente, buena, está profe. muy bien provisto. Si tuviésemos 0,1, sí, ahí sí puedo creerle que sea regular, pero aquí es 0,2. ¿Se entiende o no? A ver, volvamos otra vez a la tablita. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, porque evidentemente si me contestan eso, que no están comprendiendo. Los valores van entre 0,12 y 0,2. 0,12 es el menor y 0,2 es el mayor, ¿sí? Si nosotros tenemos un valor de 0,2, quiere decir que estamos tendiendo a que el suelo sea muy bien provisto. ¿Se entiende o no? Tienen que ver a ver cuál número es el mayor y cuál es el menor. Si tenemos menos de 0,1, entonces sí es muy bajo. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Volvamos otra vez al análisis nuestro que estábamos viendo. Entonces, este suelo está bien provisto de nitrógeno, ¿sí? Y el carbono en realidad es el dato que nos sirve para calcular, como dijimos, la materia orgánica, ¿sí? Y de los otros horizontes no les interesa mucho, sobre todo a los agrónomos,
cuánto puede haber de carbono, ¿sí? O de materia orgánica. Lo que más les interesa a ellos es sobre todo el horizonte superficial. ¿Mm? Bien, entonces, en realidad el horizonte superficial está bastante bien provisto de materia orgánica, nitrógeno, y tiene una buena relación carbono-nitrógeno, pero en realidad está tendiendo a la humificación más que a la mineralización, ¿sí? ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe. Bien, ese es otro punto importante. Después viene la textura. ¿Qué dijimos nosotros que preferimos? ¿Qué texturas preferimos, sobre todo los agrónomos, por ejemplo, para el cultivo? Vayamos a ver al de interpretación de análisis. Yo les mostré un cuadrito donde también está representado qué texturas son las que se prefieren, ¿sí? Creo, no sé. Bueno, no está aquí entonces. Pero las texturas preferidas, ¿cuáles van a ser? Fíjense aquí abajo le dice textura muy buena, franco, y si tienen las otras son mezclas, ¿sí? Que dependen también de qué es lo que quieran hacer ustedes. Si quieren un suelo más permeable o si necesitan un suelo más permeable para que el agua penetre, van a preferir las texturas gruesas, arenosas, y si quieren un suelo con mayor impermeabilidad, por ejemplo, para un relleno sanitario, van a querer texturas más bien arcillosas, ¿sí? El otro extremo. ¿Mm? Entonces, volviendo a nuestro análisis de laboratorio, si nosotros estamos haciendo una interpretación para fertilidad del suelo, decimos que una textura franco-limoso puede ser buena, ¿sí? Puede tener un poquito más de limo, pero no importa, ¿sí? Una textura dentro de toda equilibrada, ¿sí? La capacidad de intercambio catiónico. ¿En función de qué va a estar la capacidad de intercambio catiónico? ¿Qué necesitamos tener en el suelo para tener alta o baja capacidad de intercambio catiónico? Si tenemos un suelo arenoso que tiene un 100% de arena, ¿tendrá alta o baja capacidad de intercambio catiónico? Baja, profe. Muy baja, prácticamente va a ser cero, va a ser nula, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tenemos justamente lo que necesitamos en el suelo eh, para aumentar los valores del SIC, que son los coloides, que son la arcilla y la materia orgánica, ¿sí? Fíjense, nosotros tenemos algunos valorcitos promedios para el Valle del Lerma, así que yo les mostré. Bueno, no sé dónde está. Las zonas que tienen más cantidad de arena en el Valle del Lerma van a tener valores de SIC menores, ¿sí? Fíjense el norte del Valle del Lerma. El norte del Valle del Lerma por lo general son texturas más gruesas, arenosas. Baja el valor de SIC hasta 10 centimol carga. La parte sur del Valle del Lerma tiene mucho más cantidad de material fino, arcilla, por lo tanto sube el SIC hasta 20. Fíjense, pasa casi de 10 hasta 20. ¿Cómo aumenta? Con la cantidad de coloides. ¿Se está viendo ahí en la pantalla o no? Sí se ve, profe. Bien. Entonces, ¿por qué nos interesa aumentar el valor de la SIC? Porque vamos a tener mucho más retención de nutrientes. A valores más altos de SIC vamos a tener mucho más retención de sustancias o de elementos nutrientes, como pueden ser, por ejemplo, el amonio, como puede ser el calcio, el magnesio, el potasio, ¿sí? El hierro, por ejemplo, pueden ser micronutrientes, ¿sí? Entonces, a nosotros nos interesa mucho determinar el valor de SIC de ese suelo. ¿Qué pasa con el valor del SIC de todos los horizontes? Por lo general, ¿qué valores dijimos que son promedios, sobre todo para nuestra zona?
Lo acabamos de ver en el cuadrito anterior. ¿Qué valor de SIC consideramos promedio? ¿15, profesor? Bueno, más o menos, veamos entonces como ustedes, o mejor dicho, como ustedes ven en este cuadrito, consideramos un valor de 15. ¿Por qué? Porque nuestros suelos en realidad son gruesos. Si nosotros nos fuéramos a Misiones, Entre Ríos, donde tenemos suelos de espeso con mucha arcilla, podríamos tener el valor de 25, 30 céntimos de carga o incluso de ahí para arriba. Si nosotros nos venimos aquí a los suelos del Valle Calchaquí, del Valle Lerma, del Valle de Sianca, van a ser todos suelos gruesos, arenosos, con mucho cuarzo y muy poca cantidad de arcilla, ¿sí? Entonces van a tener, en realidad, en función de esa cantidad de arcilla y de la materia orgánica que tengan, vamos a tener el valor de la capacidad de intercambio catiónico. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿dónde está el análisis que estábamos viendo? Bueno, estábamos viendo el análisis de aquí un poquito más arriba, que tenemos un valor de SIC de 24 centimol cargas para el horizonte superficial. Y para los otros también tienen un valor alto, 21, 21, 23, 22, 21. ¿Por qué tendrán estos valores relativamente altos? ¿Qué es lo que tendrá este suelo? ¿Qué tipo de coloides tendrá? Que acabamos de interpretar nosotros. De arcilla y también de materia Así es. orgánica. Bien, fíjense que entonces, exactamente, como dice la compañera, estaba en función de la arcilla y de la materia orgánica. Fíjense que este horizonte superficial tiene 20%, mientras que el otro tiene 30, 19, 30, 30 y 27. En realidad tiene bastante más cantidad de limo y de arena, que ni el limo ni la arena tienen capacidad de intercambio catiónico, ¿sí? La única que los tienen son las arcillas, ¿sí? Cuando ustedes estudien las propiedades de la arcilla, van a ver que tienen alta SIC. Y a su vez dijimos que teníamos un 5% de materia orgánica. Entonces, es bastante más el aporte de la materia orgánica, a pesar de ser poquito, pero también hay arcilla, no es que no haya arcilla. Este 22% de arcilla está aportando bastante a la SIC, ¿sí? Por eso lo que tenemos estos 24 céntimos de carga de arcilla, ¿sí? Entonces, ¿cómo será el valor de la capacidad de intercambio catiónico? Va a ser de medio a alto, ¿sí? Si nosotros nos volvemos otra vez a la interpretación a la tablita de interpretación de análisis, ¿dónde estaba la tabla de interpretación de análisis? Si nos venimos aquí a la tablita de interpretación de análisis, eh, busquemos a ver la capacidad de intercambio catiónico, no estaba aquí, pero sí está aquí abajo. ¿Están viendo en la pantalla? Sí, profe. Fíjense que un valor de capacidad de intercambio catiónico entre 12 y 25 va a ser medio para nuestra provincia. Si tenemos más de 25 va a ser alto, nosotros teníamos 21, 22 creo que es nuestro análisis, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos dentro de este valor medio, ¿sí? Más de 25 es alto y más de 40 ya es muy alto, incluso nuestro suelo es raro que tenga 40 céntimos de carga, un mil equivalente cada 100 gramos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, volvamos entonces al análisis. Nuestros suelos tienen 24, está casi en el límite, incluso está entonces tiene un buen valor de capacidad de intercambio catiónico. ¿Y por qué está provisto? Principalmente por la materia orgánica o el humo de este suelo que está mezclada con la parte mineral
y a su vez por la cantidad de arcilla. ¿Y será importante el tipo de arcilla que nosotros tengamos o no nos interesará determinar qué mineral de arcilla será? Sí es Ah, importante el tipo de arcilla, profe. claro, exactamente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que tengamos marmorillonita que tengamos caulinita, ¿sí? En nuestra provincia lo que más hay es marmorillonita, hilita, ¿sí? Es raro que encontremos caulinita, pero puede haber también por ahí, ¿sí? En algunas zonas que se haya formado en un clima antiguo un poco más húmedo. ¿M? Entonces, seguramente esta arcilla que tenemos nosotros va a ser marmorillonita, que después también en una de esas podríamos calcular, ¿sí? En función de la cantidad de arcilla que tenemos y de la SIC que tenemos, podríamos sacar qué tipo de arcilla sería. Pero eso ya es otro cálculo, ¿sí? Bien. Entonces tiene una buena capacidad de intercambio catiónico aportada principalmente por la materia orgánica y también por la arcilla, ¿sí? El tipo y la cantidad de arcilla que tenemos. Entonces va a ser un suelo relativamente fértil, con 24 centímetros de carga el horizonte superficial y más de 20 todos los horizontes más profundos, va a tener una buena retención de nutrientes. ¿Se entiende de qué estamos hablando? Sí, profe. Y eso lo vemos justamente en las bases de intercambio. ¿Qué son las bases de intercambio? Son justamente los cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio, que están absorbidos a los coloides, a la arcilla y a la materia orgánica o al humus. ¿Sí? Y fíjense que va a estar bastante bien provisto de nutrientes. Tenemos 20 centímoles de carga de calcio, tenemos 4 de magnesio, 0,5 de sodio y 1 de potasio. Sobre todo el horizonte superficial. Si nos vamos a lo más profundo, ¿qué va a pasar? Aumenta la cantidad de sodio, lo cual dijimos que era negativo, ¿sí? Es perverso para el suelo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista agronómico. Pero en general el horizonte superficial no es sódico. No podemos dejar de tener en cuenta que a partir del C3 tenemos una elevada cantidad de sodio, ¿sí? Otra vez, si calculamos el PSI, aquí 7 sobre 23 por 100, nos va a dar altísimo, más de un 15%, lo mismo para los otros horizontes. ¿Mm? Y si yo les preguntara, ¿cómo será la proporción esta de cationes, calcio, magnesio, sodio y potasio? ¿Será la adecuada o no para un suelo normal? ¿Qué me responderían ustedes? De calcio tendríamos que tener entre 60 y 80. Exactamente. Bien. Entonces ustedes lo que tienen aquí en realidad son valores de centimol carga por kilogramo de suelo o mil equivalente cada 100 gramos. ¿Podremos transformarlo en un porcentaje o no? Sí, ¿Ustedes lo han profe. visto? Claro, lo podemos transformar. ¿Cómo haríamos una reglita de tres simples? Decimos que la capacidad de intercambio catiónico, 24 céntimos carga, el 100%. ¿Sí? Los 20 céntimos carga que nosotros tenemos de calcio van a ser X, que más, va a ser más de un 80%. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces el calcio está en más del 80%. ¿Entienden qué dice la compañera o no? Fíjense, vamos a... ¿dónde hemos visto cómo era la relación catiónica? A ver, interpretación. La relación catiónica, fíjense, está aquí. Esto es lo que les decía hace rato a la compañera. ¿Están viendo en la pantalla? Sí, profe. Que el calcio tiene que estar entre un 60 y un 80% para un suelo normal. ¿Qué es un suelo normal? ¿A qué se refiere un suelo normal?
Volvamos otra vez a la tablita que vimos a principio de año, cuando vimos la clasificación de suelos normales, suelos salinos, suelos sódicos. ¿Dónde está? Veamos a ver. Claro, exactamente. Como dice la compañera aquí, no es ni salino ni sódico. ¿Sí? Estoy tratando de buscar la tablita para que ustedes vean. Que no era un suelo ni salino ni sódico. Bueno, es lo que han visto de la tablita que tienen en los trabajos prácticos y que tienen en la... a ver, esta tabla. ¿Sí? Cuando un suelo es normal, cuando tenemos menos de 4 milímetros por centímetro y tenemos menos de 15% de sodio de intercambio. Entonces, para un suelo normal, la concentración de calcio, magnesio, sodio y potasio es la que veíamos recién, hasta un 80% de calcio, hasta un... ¿Cuánto era? Ya no me acuerdo dónde estaba. Bueno, 80% de calcio, magnesio hasta creo que era un 40, potasio hasta un 5 y sodio hasta un 20 y sodio hasta un 5%. ¿Sí? ¿Se entiende de qué estamos hablando o no? Sí, profe. Bueno, entonces nosotros podemos sacar con estos mil equivalentes o centímoles de carga, podemos sacar cuánto tenemos, qué por ciento tenemos de calcio, de magnesio, de sodio y de potasio. ¿Cuánto tendremos de magnesio aquí? Si nosotros decimos que 24 centímoles de carga del 100%, los 4 centímoles de carga de magnesio son X, va a ser más o menos, ¿un ¿cuánto por ciento? Será un 20% más o menos, ¿sí? 18%. 18%, bueno. Sodio, este tiene bajo sodio, porque si de los 24 centímoles de carga, 0,5 es menos del 2-3% de ser. Y potasio, 1 centímol carga, va a ser más o menos un 3-4%, ¿sí? O menos también incluso. Bien, entonces los valores estos son normales para el suelo normal, ¿sí? Pero ¿qué pasa en lo más profundo? Ahí se nos va al diablo el sodio, entonces un suelo sódico. Y el calcio no está calculado. ¿Por qué será que no está calculado aquí? Que la ingeniera creo que le ha dicho. ¿Qué pasará con el calcio? Fíjense que tienen un suelo salino, ¿sí? Dijimos que todos los horizontes tenían conductividad, o mejor dicho, lo más profundo, mayor a 4 milímetros. ¿Qué les indicaba eso? Que era un suelo salino. Todos estos horizontes son salinos, ¿se entiende? No el horizonte superficial, pero sí los más profundos. Entonces, han determinado la concentración de sales que están en la solución del suelo. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí o no? O sea, ellos, en función de la conductividad, han visto que estos horizontes eran salinos y han determinado las sales que están en la solución del suelo. ¿Qué tipo de sales? Tenemos los cationes y tenemos los aniones. Son cloruros y sulfatos, ¿sí? ¿De qué? De calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿sí? Entonces, al haber tanta concentración de calcio en la solución, seguramente también aquí es muy alta. Absorbido los coloides. ¿Se entiende de qué estamos hablando? ¿Puede repetir de vuelta, profe, lo último que dijo? Bien. Nosotros dijimos que nos fijamos para saber si un suelo era salino en el valor de la conductividad eléctrica.
Y si no teníamos la conductividad, ¿qué otro dato podíamos usar para saber si el suelo era salino? La resistencia eléctrica. Exactamente, el valor de la resistencia eléctrica. Los análisis más viejos hacían primero la resistencia porque era más fácil. Fíjense, cuando daban menor a 300 ohms por centímetro, en este caso 40, 30 y 28, quería decir que era salino. Entonces han tratado de hacer la conductividad. En esa época no eran muy disponibles los conductímetros, y han visto, han aseverado de que estos tres horizontes eran salinos: 11, 17 y 24 milimol por centímetro. Entonces, cuando han determinado que era salino, querían saber qué tipo de sales había. Han tomado el extracto del suelo, ¿sí? Han sacado toda la solución del suelo, y de ese extracto han determinado que tienen cloruros y sulfatos, ¿sí? ¿De qué? De calcio, magnesio, sodio y potasio, ¿sí? Sobre todo de calcio, magnesio y en este caso de sodio, sulfato de sodio, ¿sí? Cloruro de sodio, perdón. Sí, cloruro y sulfato de sodio. Bien. Entonces, por lo general no se determinan estas sales solubles, salvo que el suelo sea salino, ¿sí? O que los horizontes sean salinos, mejor dicho. Bien. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos una alta concentración de sales y sobre todo sales de sodio, como vimos aquí. ¿Por qué? Porque está en alta cantidad absorbido de los coloides y también va a estar en la solución del suelo. ¿Se entiende la diferencia entre las bases de intercambio y las sales solubles? Sí, profe. Bien. Y después tenemos también determinado el porcentaje de saturación en base. Esto está íntimamente relacionado con las bases de intercambio. En realidad, la saturación en base se refiere a eso, a estos valores representados en porcentaje. Nosotros podríamos sacar, si queremos, cuánto por ciento hay de calcio, de magnesio, de sodio, de potasio. En realidad hace rato lo hicimos, ¿sí? Y si sumamos todos los porcentajes, nos tiene que dar el 100%. Ustedes recuerden cómo hacíamos, por ejemplo, para determinar el porcentaje de sodio. Era la concentración de sodio, que son 0,5 miliequivalentes, sobre la capacidad de intercambio catiónico por 100. O una regla de tres simples, si quieren. La capacidad de intercambio catiónico del 100%, los mil equivalentes de sodio van a ser X. 0,5 por 100 sobre 24 nos va a dar este 1,4. Perdón, el porcentaje de sodio, ¿sí? Que no está aquí abajo. Profe, ¿Sí? una pregunta. Entonces, en el calcio, en bases de intercambio, ¿se pone en cero porque también se calculó el calcio soluble? O Lo han determinado para el primer horizonte el calcio de intercambio. Ah, estos dos que dicen de las sales solubles, lo de abajo. sí, y la parte de arriba donde base de intercambio, donde también se puso cero en todos los otros horizontes. Claro, eso no lo han puesto porque otra vez volvemos a lo mismo, porque al saber que es un suelo salino, sabemos que al haber bastante en la solución del suelo, aquí también va a haber bastante. No lo han determinado en realidad, pero si nosotros lo determináramos, probablemente daría alrededor de 20 céntimos carga o incluso más. ¿Sí? ¿Se entiende qué quiero decir? Sí, profe. Es como que se deduce que Claro, supongo que lo podrían haber hecho también, ¿sí? Pero al ver que había tanta concentración de calcio en las sales, también va a haber saturando los coloides, ¿sí? Al haber en la solución del suelo también va a haber saturando los coloides. Y lo mismo aquí, no han determinado la sal en los horizontes superficiales, pero sí en los horizontes más profundos, porque son los más salinos. ¿Mm? Saben que son los más salinos en función de la conductividad eléctrica. Y al revés, saben que aquí las sales son bajas en los horizontes superficiales. ¿Mm?
Y la saturación en base. ¿Qué factor formador será el importante para la saturación en base? O dicho de otra manera, ¿cuál de todos los factores formadores será el que en realidad nos da esa saturación en base? ¿Y qué representa la saturación en base? A ver, volvamos a los esquemitas que veíamos cuando veíamos los valores de Gibbs. Si nosotros tenemos, ¿están viendo la pantalla? Sí, profe. Si nosotros tenemos un suelo, por ejemplo, un suelo que sea de textura gruesa, franco-arenosa, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué significa que va a ser franco-arenosa? Que va a tener un poquito más de porcentaje de arena. Va a ser una mezcla de limo, arena, arcilla, pero va a tener un poquito más de arena. Si tiene más arena, va a tener menos arcilla. Si tiene menos arcilla, ¿qué tendrá? ¿Un valor bajo o alto de capacidad de intercambio catiónico? Si tiene arcilla, va a tener alto, sí. Si tiene arcilla va a tener alto y si tiene arena va a tener más bajo. Fíjense este valor de 10 miliequivalentes o 10 centímoles carga. ¿Cómo será para los suelos de nuestra provincia? ¿Cuánto decíamos que era un valor medio? Un valor medio de 12 a 25. Exactamente. Entonces este 10 significa que es un valor relativamente bajo. ¿Sí? ¿Por qué? Justamente porque tenemos más cantidad de arena. ¿Se entiende? Bueno, ¿qué significa la saturación en base? Si nosotros tenemos un suelo que tiene 10 miliequivalentes cada 100 gramos o 10 centímoles carga por kilogramo de suelo, es exactamente lo mismo, las dos unidades son equivalentes, quiere decir que tenemos 10 cargas por kilogramo de arcilla, sería en este caso. Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué significará que este suelo esté 100% saturado en base? Va a significar que todas estas cargas negativas o que las 10 cargas van a estar saturadas por cationes que no producen acidez en el suelo, como son los cationes básicos que se le llaman, que son el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Entonces tenemos dos cargas compensadas por calcio, una por sodio, otra dos por magnesio, otra por potasio, otra dos por calcio, otra por sodio y otra por sodio. ¿Cuál será la saturación de este suelo? ¿Será 100% saturado en base o 100% saturado en cationes ácidos? 100% saturado en bases. Bien, exactamente. Eso es lo que nos indica la saturación en base. Si todos los coloides de ese suelo están saturados con cationes básicos, va a ser 100% saturación en base. Si todos los coloides de ese suelo están saturados eh, en cationes ácidos, va a ser 100% saturado en cationes ácidos, pero eso va a ser para clima húmedo. ¿Sí? Dos minutitos, voy a cortar el micrófono. ¿Se entiende entonces qué es la saturación en base? Sí, profe. Bien. Y a su vez, esta saturación en base está muy relacionada con el factor formador clima. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un clima muy húmedo, ¿qué va a pasar con la lluvia? Se van a llevar todas las sales que hay en la solución del suelo y se van a llevar todos los cationes básicos que estén pegados a los coloides y nos van a quedar hidrogeniones pegados a los coloides. ¿Se entiende? Sí, profe.
Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos un suelo que tenga 10 miliequivalentes cada 100 gramos o 10 centimos carga por kilogramo de arcilla? Otra vez va a tener 10 cargas. Pero si nosotros estamos en una zona húmeda, como puede ser la Yunga, por ejemplo, allá en la zona límite con Bolivia, donde llueven 1000, 1200, 1400 milímetros anuales, eh, nosotros vamos a tener un suelo donde todas las sales se la va a llevar el agua, cationes y aniones, y también se va a llevar todos los cationes básicos que están absorbidos y van a ser reemplazados por hidrogeniones. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces este suelo, en vez de tener de las 10 cargas, en vez de tener las 10 cargas saturadas por cationes básicos, tenemos 8 saturadas por hidrogeniones, o 7, en realidad 4 y 3, 7, y nada más que 3 saturadas por 2 por magnesio y 1 por sodio. Entonces, ¿cuánto será la saturación básica de este suelo? Sí, más o menos un 30%. Si de 10 tenemos 3 saturadas con cationes básicos, va a ser un 30% en realidad. Si aquí le dice el 35, pero en realidad va a ser 30. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque 3 de las 7, 3 de las 10 están saturadas por cationes básicos y el resto va a ser saturación ácida. Entonces, nos interesa muchísimo el clima donde se ha formado ese suelo para saber cuál es la saturación en base o la saturación con cationes ácidos de ese suelo. ¿Sí? Si nosotros, fíjense que hay un grafiquito que le relaciona la saturación en base con el pH del suelo. ¿Sí? A ver, busquemos el grafiquito ese que nos da la saturación en base con el pH. Creo que estaba por aquí, ¿o no? Bueno, este es parecido. Aquí tenemos el porcentaje de saturación en base y el pH del suelo. Los suelos de clima húmedo, ¿qué tipo de pH tendrán? Ácido. Ácido. Claro, ácido. Nos vamos a venir a pH por encima de 7, por debajo de 7, perdón. 7, 6, 5 y los muy ácidos pueden llegar hasta 4. Entonces, cualquiera de estas curvas que ustedes tomen van a tener apenas un 20, 30 o un 40% de saturación en base, por ejemplo, para este suelo, cuando llueve mucho. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos vamos a los climas semiáridos? Tenemos pH por encima de 7, son suelos salinos o suelos sódicos. Entonces empezamos a subir la curva y tenemos el suelo 100% saturado en base. ¿Sí? Estoy buscando la otra curvita que era una recta, en realidad que no la encuentro. Pero está en todos los trabajos prácticos. ¿Sí? Esta. Fíjense, aquí está la relación lineal. Esto es un promedio para todos los suelos. Hace rato estábamos viendo distintas curvas para distintos suelos. ¿Se ve en la pantalla? Sí se ve, profe. Entonces, otra vez, si estamos con un pH menor a 7, quiere decir que estamos en un clima húmedo. Por lo tanto, los pH van a ser menor a 7 y por lo tanto la saturación en base va a ser muy baja, 20, 30, 40%. Y a su vez se correlaciona con la saturación con cationes ácidos, con hidrogeniones y aluminio. Si estamos en un clima húmedo, tenemos los suelos saturados con hidrogeniones, 80, 60%. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Sí, profe. Y al revés, si estamos en un clima semiárido con pH por encima de 7, que tenemos suelo salino, o mayor a 8,5, que tenemos suelo sódico, vamos a tener el suelo ya con un pH de 8
todos los suelos van a estar 100% saturados en cationes básicos, que son calcio, magnesio, sodio y potasio, sobre todo. ¿Sí? Fíjense que aquí tienen la ecuación lineal, tienen la saturación en base o la disminución, que es la insaturación, que aumenta hacia aquí, y aquí tienen el pH. Aquí tienen un cuadrito donde tienen los valores. Un pH de 8 tiene 100% de saturación en base y un pH de 4 tiene 2% de saturación en base. Y lo mismo con esto, fíjense, cuando tienen alta saturación en calcio, van a tener pH altos, pero van a ser suelos salinos, no mayores a 8,5. Cuando tienen alta saturación en sodio, ahí sí van a tener pH alcalino. ¿Sí? Sí, profe. Profe, Sí. profe, una consulta. Usted dijo que, bueno, el porcentaje de saturación en base se relaciona mucho con el clima de un lugar. También Claro. el porcentaje de saturación en base se relaciona con la textura de cada suelo, o sea, dependiendo si arcilloso, arenoso y eso. Claro, seguramente en los suelos, por ejemplo, de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, tienen mucho más cantidad de arcilla. ¿Por qué? Porque ahí los climas son muy húmedos. Se dan dos cosas en realidad. Los climas son muy húmedos y los materiales originales son muy fáciles de alterar. Tienen basalto, tienen otras rocas. Nosotros tenemos materiales originales muy resistentes a la meteorización, que tienen mucho cuarzo, que son las areniscas, las rocas sedimentarias, los granitos de aquí de la cordillera, que aportan muchísimo cuarzo y son muy difíciles de alterar. Y por otro lado tenemos muy pocas precipitaciones comparadas con las de ellos, ¿sí? Entonces se dan las dos cosas, en realidad, el material original y el clima. Pero sí está muy íntimamente relacionado justamente, como vos decís, con la cantidad de arcilla en función también seguramente del clima. Recuerden que las arcillas se forman por los procesos de meteorización, como son, por ejemplo, sobre todo la hidrólisis. ¿Sí? Bien, profe, gracias. Bien. Bueno, volviendo otra vez entonces al análisis de laboratorio que estábamos viendo, a ver. No me acuerdo dónde, aquí está. Entonces nosotros la saturación en base la vamos a obtener siempre en función del clima donde se ha desarrollado ese suelo. ¿Qué significa que tengamos un suelo saturado 100% en base? Entonces, otra vez, volvemos a lo mismo, en todos los horizontes. ¿De qué clima será este suelo? Exactamente, ¿sí? Si no es árido, por lo menos es semiárido o por lo menos subhúmedo, ¿sí? Bien, exactamente, eso es importante que ustedes lo determinen, ¿sí? Lo relacionen. Y entonces, eso nos va a estar diciendo de que todos estos horizontes van a conservar mucho, sobre todo los nutrientes del suelo. En este caso se da que hay una alta cantidad de sodio, que más que un nutriente en realidad va a ser una sustancia tóxica para los vegetales y aparte de eso va a destrozar el suelo desde el punto de vista físico, lo va a transformar en un suelo denso, adensado. ¿Por qué? Porque dispersa las partículas, tapa la macroporosidad y aumenta el valor de la densidad aparente, sobre todo en los horizontes más profundos. ¿Sí? Bien. Entonces, esta es la forma en la que usted tiene que tratar de interpretar los datos que le da el análisis de laboratorio. ¿Sí? La sales soluble en realidad le va a indicar presencia de sales, como dijimos, cloruros y sulfatos, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, el sodio, que está en muy alta cantidad. Fíjense que el que mayor tiene comparado con todos los otros. Y sobre todo sulfato, fíjense, tiene bastante más sulfato que cloruro en realidad. Bien. Y después tenemos el valor del fósforo disponible, que también nos va a indicar la fertilidad. ¿Cuánto era un valor medio de fósforo que le interesa a los ingenieros agrónomos? Estos valorcitos tienen que tratar de estudiarlos, tenerlos en la cabeza, ¿sí? Porque si le preguntan, tienen que más o menos tener una idea. Fíjense, esta es la tablita que tienen ustedes en el trabajo práctico. Entonces les indica que un valor medio de fósforo va a ser entre
12 y 20 partes por millón. ¿Sí? Estos cuatro valorcitos tienen que acordárselo: la materia orgánica, nitrógeno, fósforo y potasio, que están indicados aquí con verde. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces tienen que acordarse, estos valorcitos tienen que estudiarlos. Fíjense, no son nada más que cuatro valores que tienen que tener en la memoria, ¿sí? Para tratar de decir cuánto es un valor medio, cuándo es menor a eso, o cuándo es mayor a eso y está bien provisto. Bien provisto, moderadamente provisto o poco provisto de esos elementos, ¿sí? Sobre todo desde el punto de vista agronómico. Entonces volvemos al suelo nuestro. Creo que no tenía los valores de fósforo, ¿no? No tienen los valores de fósforo. Pero por lo general tienen entre eso, tienen muy poco, tienen justamente entre 0, 7 partes por millón, pueden llegar hasta 20. Es raro que tengan más de eso. Si tienen más de eso, es porque son suelos que han sido fertilizados, ¿sí? Con un fertilizante con fósforo. Fíjense que el fósforo viene de la materia orgánica. Los suelos nuestros son pobres en materia orgánica, por lo tanto, también va a ser lógico que tengan bajo contenido en fósforo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los minerales de fósforo no son comunes, ¿sí? Son solamente en algunos yacimientos se encuentran y son minerales muy resistentes a la meteorización. Por lo tanto, el fósforo prácticamente no va a venir del aporte mineral, sino va a venir de la materia orgánica. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Sí, profe. Bueno, y después tienen, en realidad, tienen este análisis viejito, tienen el porcentaje de sodio de intercambio, lo tienen aquí abajo, ¿sí? Que ya hemos hablado bastante sobre eso. ¿Por qué? Porque dijimos que la concentración de sodio era alta en estos horizontes, sacamos el PCI, nos daba mayor de 15%, ¿sí? Si no lo tienen al valor, se lo puede determinar, ¿sí? Es sencillo, porque es simplemente haciendo una regla de tres simples. Decimos que si la capacidad de intercambio catiónico es el 100%, lo que nosotros tenemos sodio, que es 0,5, va a ser X. En este caso dijimos que era no me acuerdo cuánto era, un 5%, 4%, no me acuerdo cuánto daba, o menos incluso. Y bueno, y el porcentaje de sodio de intercambio, ¿por qué nos interesa? Porque va a modificar otra vez todas las propiedades físicas de ese suelo. Desde el horizonte C3 para abajo, que es un horizonte sódico, vamos a ver que tapa toda la porosidad y lo vuelve un suelo denso. Y de ahí para arriba, todos los horizontes superficiales, modifica el drenaje, modifica los valores de permeabilidad, modifica todo lo que son las propiedades físicas relacionadas con el agua, eh, incluso también las propiedades físico-químicas, ¿sí? Ahí seguramente se va a formar hidróxido de sodio, los pH van a ser altísimos, van a ser alcalinos, ¿sí? Todo lo relacionado con el pH, la disponibilidad de nutrientes. ¿Mm? ¿Se entiende entonces cómo se hace para interpretar? Sí, profe, se entendió. Entonces ustedes todos los trabajos prácticos tienen análisis de laboratorio, tienen de taxonomía, tienen varios análisis de laboratorio, lo que es materia orgánica tienen varios análisis de laboratorio, lo que es interpretación de análisis tienen otro análisis, lo que es clasificaciones utilitarias, yo les dejé un montón de análisis de laboratorio para que ustedes los interpreten. Porque en definitiva es eso, ¿sí? Cuando ven clasificaciones utilitarias, ven la presencia de limitaciones que pueden haber en el suelo desde el punto de vista de la propiedad física, físico-química, desde el punto de vista de
bueno, todo lo que acabamos de interpretar en el suelo, ¿sí? Las concentraciones de arcilla también pueden ser a veces en los horizontes B, pueden ser un impedimento, ¿sí? Si son suelos muy arcillosos también disminuyen el drenaje, disminuyen la permeabilidad de ese suelo, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre el drenaje y la permeabilidad del suelo? Son conceptos que lo hemos empezado a ver cuando vimos el perfil del suelo, ¿sí? ¿A qué se refería el drenaje del suelo? Saquen, busquen el apuntecito de perfil del suelo, léanlo a ver. Profe, el drenaje es la mayor o menor rapidez y facilidad con que el exceso de agua es eliminado del suelo. Bien. ¿Y qué es la permeabilidad? La velocidad de percolación del agua. Claro, pero a flujo saturado. Tiene que estar totalmente Mm. saturado el suelo para determinar la permeabilidad, ¿sí? Entonces, repasando un poquito, el drenaje se refería al drenaje superficial que pueden tener ustedes en el suelo, no sé si están viendo en la pantalla este esquemita, o al drenaje interno del suelo, ¿sí? A cómo se mueve el agua dentro del perfil del suelo, ¿sí? ¿Y a qué se refiere la permeabilidad? Cuando nosotros trabajamos con una muestra de suelo saturada, nosotros vamos a determinar la permeabilidad en función de la ley de Darcy. ¿Recuerdan cuando vimos agua que decíamos que poníamos una muestra de suelo, le agregábamos continuamente agua y en función de que tenía mucho espacio poroso y todos los poros estaban unidos, se producía un movimiento del agua en el suelo de un poro al otro, de modo tal que nosotros podíamos determinar la permeabilidad o el valor de K o la conductividad hidráulica saturada, que son todos sinónimos, en función de la experiencia de Darcy. Entonces, la permeabilidad, como dice bien la compañera, es la velocidad con la cual se mueve el agua dentro del suelo, pero en condiciones saturadas. En cambio, el drenaje es simplemente la remoción del agua, que puede ser en superficie o en el interior del perfil. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. Yo digo que un suelo es drenado cuando no queda agua en el suelo, ni en la superficie ni en el perfil del suelo. ¿Sí? ¿Cuándo voy a decir que un suelo es pobremente drenado? Cuando yo veo agua en el perfil o cuando veo agua en la superficie del suelo. ¿Sí? En cualquiera de esos dos casos yo puedo decir que el suelo es mal drenado. ¿Sí? O imperfectamente drenado, en realidad hay que hablar con propiedad. ¿Sí? Y la permeabilidad, como dice la compañera, va a ser la velocidad con la cual se va a mover el agua en el suelo cuando todos los poros estén saturados. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí, se entiende, profe. Bien. No sé qué otra cosa quieren ver. Me retiro, profesor. Muchas gracias por la consulta. No, por favor, al contrario.
Profe, Sí. en, en agua, en agua del suelo, cuando expresamos la humedad del suelo, ¿me podría, por favor, explicar lo de la humedad gravimétrica y volumétrica? Bueno, en realidad son las dos únicas formas que hay de medir el agua del suelo, ¿sí? Que son dos formas relativamente sencillas, no hay mucho misterio en eso. ¿Cómo son las formas de medir el agua? Una puede ser por el peso de agua que vos tenés en una muestra de suelo. Vos tomás una muestra de suelo húmeda, la pesás, decís que pesa, por ejemplo, 100 gramos, ¿sí? ¿Qué pasa si vos la dejas secar? Al cabo de 3, 4, 5 días que se evapora todo el agua que hay, que no queda nada en los poros, va a pesar bastante menos, ¿sí? 70, 80 gramos, o lo que sea. Entonces, ¿cómo haces vos para determinar la cantidad de agua en peso? Hace una regla de 3 simple. Vos podés decir que en 100 gramos de suelo eh, tenés 70 gramos de suelo seco, el resto, o sea, los 30 gramos de agua van a ser X cantidad de agua, ¿sí? O lo que es lo mismo, aquí está en kilogramos, por ejemplo, en la pantalla, no sé si está viendo. Sí, profe, sí, está bien. Si vos tenés una muestra de 100 gramos, ¿sí? De los cuales 70 son de suelo seco y 30 de agua, entonces vas a poder determinar la cantidad de agua que tenés en peso, ¿sí? Simplemente haciendo la diferencia. Vos pesás el suelo húmedo, pesás el suelo seco y tenés la cantidad de gramos que tenés, o podés sacarlo también en por ciento, ¿sí? Lo llevas a 100 gramos de suelo y te van a dar los gramos de agua que vos tenés en esos 100 gramos de suelo, o con relación a 100 gramos de suelo seco. Y para determinar la humedad en volumen, porque no es lo mismo en volumen que en peso, en volumen determinas la cantidad de agua que tenés en peso y lo multiplicas por el valor de la densidad aparente, ¿sí? O lo que es lo mismo, la humedad en volumen también puede calcularse multiplicando la humedad en peso por la densidad aparente de ese suelo sobre la densidad del agua para simplificar las unidades. Y si querés lo multiplicas por 100, ¿sí? Para, para sacar el porcentaje. Y en realidad no te va a dar lo mismo, te van a dar valores diferentes, la cantidad de agua, sí, la cantidad de agua en peso o en volumen. Fíjate que los valores en volumen va a tener 0,1 centímetros cúbicos de agua por centímetro cúbico de suelo, ¿sí? Y en realidad en peso vas a tener 10% gramos de agua sobre 100 gramos de suelo seco. En realidad los valores van a ser diferentes, no van a ser exactamente iguales, ¿sí? La diferencia en volumen y en peso de agua. Por lo general el contenido de agua va a ser en peso. ¿Por qué? Porque es lo más fácil sacar, ¿sí? Vos lo que haces es secar la muestra, hacer la diferencia de peso y eso en por ciento o en 100 gramos de suelo te va a dar la cantidad de agua que tenés en peso. Para llevarlo a volumen, lo que tenés que hacer es multiplicarlo por la densidad aparente. Y si te pidieran en lámina, lo que tenés que hacer es multiplicarlo por el espesor del horizonte y dividirlo por 100 o multiplicarlo por 0,1, ¿sí? Para sacar el valorcito en lámina. ¿Se entiende qué es la lámina o no? ¿Hola? ¿El agua útil, profe? ¿O no? No, no, el agua útil es la diferencia entre capacidad de campo y punto de machete permanente. Pero si ustedes quieren sacar en lámina el agua en volumen o el agua en peso, primero en peso tienen que multiplicar por la densidad aparente del suelo y después multiplicar por el espesor dividido por 100
y eso le va a dar una altura de agua. ¿Qué quiere decir? La lámina que están llevando todo lo que está en todos los poros, por ejemplo, de 1 metro cúbico de suelo, lo están llevando a una lámina de un determinado espesor por 1 metro cuadrado. ¿Se entiende qué es lo que es hacer calcular el agua en lámina? Sí, profe. ¿Por qué? Porque este concepto lo utilizan después con riego, ¿sí? ¿Cuánto es la lámina de riego que tienen que agregar para saturar tal cantidad de poro o tal cantidad de suelo, ¿sí? Lo van a ver más adelante cuando vean manejo de suelo. Y el agua útil es otra cosa, es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿sí? El agua útil sería la diferencia que tiene entre el agua capacidad de campo, por ejemplo, si de 100 gramos de suelo eh, los poros están rellenos con 20 mililitros de agua y 20 de aire y disminuyen la cantidad de agua que tienen a 10 mililitros, entonces esta va a ser el agua disponible entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, ¿sí? O visto de otra forma, cuando tienen las curvas de características del agua, la diferencia que hay entre agua a capacidad de campo y punto de marchitez permanente, eso va a ser el agua útil, ¿sí? Entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, eso va a ser el agua útil. También pueden sacarlo en láminas, ¿sí? Multiplican por el espesor del horizonte y dividen por 100. El agua a capacidad de campo y el agua al punto de marchitez permanente. Aquí al final del PowerPoint tienen algunos ejercicios, ¿sí? Para calcular el agua disponible, ya sea en lámina o en por ciento, ¿sí? Aquí tienen el cálculo de agua en peso, el cálculo de agua en volumen y el cálculo de agua en lámina. Esta sería el agua útil, ¿sí? A capacidad de campo menos el punto de marchitez permanente, eso le va a dar el agua útil, ¿sí? En este caso en lámina, en centímetros. Aquí tienen algunos problemitas si quieren verlos, ¿sí? Al final del PowerPoint. ¿Tienen ustedes todo este PowerPoint, no así o no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Lo estoy viendo que están los ejercicios al último. Bueno, no sé qué otra cosa quieren ver. Profe, ¿podríamos ver lo de potencial Z? Bueno, eso está muy relacionado con la interpretación de análisis que acabamos de ver, ¿sí? Fíjense que todo eso está relacionado con la actividad de las partículas coloidales, por lo tanto, va a estar relacionado con la presencia de arcilla y de materia orgánica en el suelo, ¿sí? ¿Y por qué nos interesa determinar el potencial Z? Porque en función de eso vamos a tener suelos que van a estar estructurados y suelos que no van a estar estructurados. ¿Qué pasa si el suelo no está estructurado? Otra vez volvemos a lo mismo. Vamos a tener problemas de drenaje, problemas de permeabilidad muy lenta, porque va a ser prácticamente como si fuese, por ejemplo, un depósito de material original hecho por un río. El suelo, al no tener estructura, no es un suelo. ¿Se entiende? Es una propiedad inherente al suelo, ¿sí? Es netamente de origen pedogenético, la estructura, la formación de estructura en el suelo. Entonces, ¿por qué nos interesa a nosotros determinar el potencial Z? Justamente por eso, porque va a permitir o no, un alto potencial Z no va a permitir la formación de estructura en el suelo
y un bajo potencial Z sí va a permitir la formación de estructura en el suelo. Entonces, ¿cómo nosotros vemos la actuación del potencial Z? Cuando ponemos partículas de arcilla dispersas en agua. ¿Qué va a pasar con esas partículas de arcilla dispersas en agua? Esas partículas, como nosotros vimos, tenían cargas, ¿sí? Positivas y negativas, principalmente cargas negativas. La gran mayoría de las cargas son negativas. Entonces esas cargas negativas hacen que atraigan ciertos cationes que están en esa solución del suelo donde la arcilla estaba dispersa, ¿sí? Esa atracción de cationes lo vamos a ver, por ejemplo, si nosotros ponemos arcilla en un papelito seco y ponemos los polos de una pila con un electrodo, de modo tal que en el electrodo positivo de la batería se van a juntar todos los cristales de arcilla que tengan carga negativa. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando se mueve ese cristal de arcilla en una dispersión coloidal, se va a llevar junto con ella una cierta cantidad de cationes que van a estar pegados o absorbidos con mucha fuerza sobre la superficie de la arcilla.